¿Qué tal, estimados? Continuamos con el video de la lectura del plan hidráulico del equipo Scoop R1600G. En este espacio nos vamos a enfocar en el sistema de control de amortiguación, o también conocido como ride control, que se utiliza cuando el equipo está realizando el acarreo de material. Para ello hay componentes principales que están relacionados al sistema, tales como el acumulador, el componente número 32, y asimismo tenemos las electroválvulas de control de amortiguación, la primera en la parte superior y la segunda en la parte inferior, ambas electroválvulas que se accionan o se activan al mismo tiempo. Por otro lado tenemos los cilindros de levante, en este caso el componente número 33. Por otro lado tenemos la válvula de alivio y también, por qué no mencionar, esta válvula check de compensación de vacío. En la parte eléctrica está conformado por el interruptor de control de amortiguación y también como el panel de luces de advertencia. Primero nos enfoquemos en la parte hidráulica, luego explicamos cómo es su funcionamiento también en la parte eléctrica. Entonces, el operador, cuando realiza la carga del material, utiliza el cilindro de levante. Carga el material y levanta el cucharón a una altura determinada para realizar el traslado. Entonces, una vez cargado el material, la válvula direccional se va a posicionarse en la parte central, ¿no? O como es centrado por el resorte, se ubica en su posición inicial. Por lo tanto, esta posición inicial son cerradas para el circuito del cilindro de levante, tanto el lado vástago como el lado émbolo. Muy bien, el equipo ya cargado con el material, en el lado émbolo va a estar el aceite presurizado ya, y a la vez hay una comunicación al acumulador mediante la electroválvula que tiene su línea de derivación o línea de conexión en paralelo con restricción. Esta restricción le va a permitir, al momento de levantar el brazo o el boom del equipo, cargue al acumulador, porque por esta válvula no puede cargarlo ya que está cerrada. Simplemente permite una comunicación del acumulador hacia el cilindro. Entonces tenemos el acumulador que estará siempre cargado cuando el equipo cuando el operador levante el brazo, y asimismo hay una línea de conexión en paralelo con el válvula de alivio, y por otro lado tenemos una línea de presión que llega hacia la válvula selectora de control de presión mediante la válvula check. En este caso no vamos a tomar en cuenta su funcionamiento, para qué es esta línea, ¿no? Más adelante vamos a explicar cómo es que se utiliza esta línea. Por mientras se encuentra cerrado, porque esta línea que viene de arriba del cilindro de levante de todas maneras ingresa a la parte de la línea piloto. Se va a utilizar como piloto para comandar con estas válvulas de control piloto a los carretes o válvulas direccionales del sistema de implementos, ya sea volteo o en los cilindros de levante. Pero en este caso esta línea ya se encuentra cerrada, ¿no? Ya que no estamos utilizando
las válvulas de control piloto. Por lo tanto, esta línea está cerrada. Por otro lado, tenemos en la línea vástago una conexión en paralelo. Ya nos encontramos con la electroválvula de control de amortiguación, pero en este caso está cerrada, ¿no? Solo hay una comunicación desde la línea tanque, del tanque hacia el cilindro, porque por este check, desde el cilindro hacia el tanque no hay. Por otro lado, tenemos una línea de comunicación en paralelo con esta válvula check de compensación de vacío. Igual hay una comunicación desde el tanque hacia el cilindro. Desde el cilindro hacia el tanque no hay. Ya al inicio, ambas válvulas, tanto la válvula check de compensación de vacío y así como la electroválvula de control de amortiguación en su posición original, sin activarlo, va a funcionar como para compensar los vacíos al lado vástago del cilindro de levante. Entonces, ¿en qué momento el sistema comienza a activarse? ¿En qué momento empieza a funcionar? Esto requiere ciertas condiciones. Al activarse, al dejar el interruptor en posición automático en la cabina del operador, estamos determinando que el sistema va a funcionar automáticamente. Eso quiere decir que va a controlar mediante el módulo de control electrónico de transmisión. Ya para ello utiliza sensores más que todo, en este caso sensor de velocidad. Ya tomando en cuenta esto, el principal requisito para que se active este sistema es que el equipo se movilice o se traslade a una velocidad de 5 km por hora o superiores a esto para que pueda activarse el sistema. Mientras no llega al requisito, no se va a activar. Entonces, supongamos que el equipo ya cargado el material comienza a movilizarse, llega a una cierta velocidad establecido que es 5 km por hora. Entonces, en ese instante activa los solenoides de ambas electroválvulas. Activa y cambia de posición. La primera electroválvula cambia de posición de arriba hacia abajo y la segunda también del lado derecho al lado izquierdo. Por lo tanto, del tanque hacia el cilindro, tanto del cilindro hacia el tanque, hay una comunicación. De la misma forma va a suceder con la primera electroválvula. En este caso, al cambiar de posición del cilindro hacia el acumulador, va a haber una comunicación constante, así como también del acumulador hacia el cilindro. Eso va a permitir una comunicación efectiva para que pueda trabajar el acumulador. Y el equipo, con esa velocidad, al trasladar por un terreno con defectos, terrenos con trocha que se va a encontrar durante el traslado, eso va a impactar al cucharón que está cargado y en efecto al cilindro hidráulico. Entonces, esa fuerza externa que se va a generar por medio de la carga va a afectar al cilindro hidráulico. Entonces, esa presión que se va a generar dentro del cilindro, esos picos de presión, va a ser amortiguado por el acumulador. Y así evitaremos el derramamiento de material o desperdicio del material. ¿Cómo vamos a evitar? Con un movimiento de balanceo pero suave. Eso va a permitir el acumulador. Por otro lado, el cilindro, al estar en ese constante movimiento de arriba hacia abajo, va a dejar un vacío y ese vacío va a ser compensado por esta electroválvula, ya que está comunicado desde el tanque hacia el cilindro. ¿Y por qué no puede hacer con esta válvula de compensación de vacío? Podría ser suficiente, ¿verdad? Pero no, en este caso el cilindro, al retraerse y el acumulador, va a permitir también
regresar a su posición inicial. Entonces el aceite también tiene que salir desde el lado vástago. Por esta línea, por esta válvula no puede pasar porque está cerrada, y la válvula check de compensación también está cerrada. Por donde tiene única escapatoria es por esta electroválvula. Cuando está activo va a regresar al tanque. Ya es la función que va a realizar esta electroválvula, y se va a desactivarse cuando el equipo disminuya a la velocidad establecido, que es 5 km por hora. ¿Qué pasaría si el sistema no está incorporado en el equipo? Hay algunos equipos que no llevan el sistema, el acumulador, las electroválvulas no llevan. Simplemente en este caso la válvula de alineo es quien va a realizar la descarga de picos de presión, y esta válvula de compensación de vacío es quien va a compensar ese vacío que va a generarse en el lado vástago, pero no va a haber un movimiento de balanceo, ¿no?, de amortiguación como en caso del acumulador. En este caso simplemente va a aliviar la presión, por ende va a descargar una cierta cantidad de aceite, va a estar descargando, y el cilindro va a estar bajando. Muy bien, en este caso hemos visto la parte hidráulica. Ahora veamos la parte eléctrica. Ya en la parte eléctrica también hay ciertos componentes que van a estar en funcionamiento. Los componentes principales en este caso tenemos el interruptor, ¿no?, que se encuentra en la cabina del operador. Ya aquí está el interruptor de control de amortiguación. Este interruptor podemos verificar en el manual de partes. Este es el interruptor con su respectivo símbolo de control de amortiguación, o también conocido como radio control. Este interruptor tiene tres posiciones: posición automática y posición de servicio. Posición automática, donde el equipo o sistema va a funcionar de forma automática, lleva 5 km por hora y activa el sistema de amortiguación. Mientras en posición desconectada no pasa nada. Y la parte de abajo tenemos posición de servicio o modo servicio. En este caso vamos a utilizar cuando queremos testear el equipo, cuando queramos probar el funcionamiento o detectar fallas relacionadas al sistema. Ya, entonces tenemos el interruptor. Por otro lado tenemos el SM de transmisión. Ya, aquí está el SM de transmisión. Asimismo tenemos el sensor de velocidad de salida de transmisión. Aquí tenemos este sensor. Ya. Por otro lado tenemos el panel de luces de advertencia. Tenemos este lado. Aquí es donde vamos a observar si el sistema está funcionando. En este caso tenemos luz de advertencia de que el sistema está activado. Si el sistema está funcionando, aquí es lo que vamos a observar. Muy bien, tenemos por último los solenoides. Teníamos dos solenoides, ¿cierto? Ya en este caso está en este lado. Ya, aquí tenemos el radio control, dos solenoides que van a ser activados al mismo tiempo, porque ambos están conectados en paralelo y su línea tierra. ¿Cómo es que va a funcionar el sistema? Primerito, el interruptor, al posicionarlo en modo automático, la línea 2, ya como está al inicio en posición desconectado, está conectado, ¿no? 2 con 3 y 5 con 4, ahí no pasa nada. Ahora, al posicionarlo en modo automático, vamos a cambiar de posición. 2 con 1 se comunica y la señal tierra, la línea tierra, ya no va a pasar por este cable, se abre, y la línea 5 con 4 se va a mantenerse comunicado. 5 con 4 porque en esta línea se va a venir
esta flechita, ¿no? Pasa y esa señal va a llegar al ESM de transmisión. Si hacemos el seguimiento del cable, va a llegar al ESM de transmisión 744 y 743. 744, ahí está, las dos líneas llegan. Aquí también tiene su nombre, ¿no? Right control, llega la señal y eso lo procesa el ESM. Procesa, pero también tiene otra condición en modo automático. Necesita que el equipo se traslade a una velocidad de mínimo 5 km por hora. Ya, digamos que el sensor de velocidad de salida de transmisión ya está detectando que el equipo está en movimiento ya en 5 km por hora. Está emitiendo esa señal. Ya, supongamos el cable llega 710 y 987 987. Esta señal llega hacia el ESM de transmisión. Si hacemos seguimiento, va a llegar al ESM de transmisión. A ver, ahí está, 710 y E987. Esta señal recibe el ESM, procesa y va a enviar una señal positiva por esta línea. Vamos a ver, aquí está, right control solenoid. Ya por esta línea va a enviar la señal positiva. ¿A dónde? Si hacemos seguimiento, va a llegar hacia el panel de advertencia de luces. Si hacemos seguimiento, va a llegar 976. Aquí en este lado tenemos el panel 976, dos cables ya, pero en este caso llega por el de abajo, llega hacia este panel y allí activa la luz de advertencia y a la vez va a enviar hacia los solenoides. Aquí tenemos right control solenoid por el cable 976, va a enviar hacia los solenoides. Vamos a hacer seguimiento y va a llegar 976 orange en esta 976 orange. Aquí hay una conexión para ambos solenoides. Es allí donde activa este solenoide y en la parte hidráulica nos damos cuenta que ya está activo la electroválvula. Muy bien, en este caso este sería el funcionamiento tanto del sistema hidráulico como en el sistema eléctrico. Nos vemos.